¿Qué tal, queridos hermanos? Pues es una bendición que podamos estar conectados nuevamente para poder meditar, reflexionar, profundizar en la palabra de Dios. Y estoy muy contento, estoy muy emocionado porque esta ocasión, esta mañana, estamos comenzando una nueva serie de enseñanzas que he titulado Orando con Jesús. Orando con Jesús es el título de esta serie de enseñanzas en las que vamos a estar meditando en un pasaje que todos conocemos, que la gran mayoría probablemente no sabemos de memoria, pero que muchas veces no profundizamos en su significado y cómo es que tiene un valor muy grande para nuestra vida este pasaje. Y me refiero a lo que Jesús habló en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en los versículos 9 al 13, y es lo que se le conoce como el Padre Nuestro o la oración del Señor en inglés. Y entonces vamos a estar profundizando a lo largo de algunas semanas en este pasaje, en estos versículos y en esta oración, porque al final de cuentas Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Y es el propósito de esta serie que podamos comprender en primer lugar por qué oramos, en segundo lugar cómo orar y en tercer lugar qué esperar cuando oramos. Entonces vamos a aprender o vamos a entender por qué oramos, cómo orar y qué esperar cuando oramos. Y entonces la pregunta es, cuando oramos, ¿nos damos cuenta de la magnitud de la realidad que representa la oración para nuestras vidas? O sea, ¿qué tan grande es el orar para nosotros como cristianos? Y es que gracias a la obra terminada de Jesús en la cruz, tú y yo, nosotros como hijos de Dios, podemos tener esa comunicación directa con Dios, con el Creador, que es el que hizo todo lo que existe, y podemos saber que Él está atento a nuestra voz, está atento a nuestras palabras. Pero la cuestión es que muchas veces no somos conscientes de lo que nuestras oraciones representan, lo que nuestras oraciones pueden hacer y el poder que tiene nuestra oración siempre y cuando que nuestra oración esté alineada a la voluntad de Dios. Y entonces esta oración que Jesús enseña a sus discípulos, que se conoce como Padre Nuestro por la manera en la que empieza, se nos da como un modelo de oración. Y vamos a ver el contexto en el que está puesto este pasaje para que podamos entender que la intención de Jesús no era darnos unas palabras para repetir, no era solamente darnos una fórmula mágica para que tú y yo pudiéramos repetir y así conseguir lo que quisiéramos, no. La oración del Padre Nuestro, el modelo de esta oración, el modelo de que nos deja Jesús para poder acercarnos al Padre, es algo mucho más profundo que debe de modelar nuestra vida de oración completa. Entonces vamos a ver el contexto anterior, que serían los versículos 5 al 8 de Mateo 6. Te pido que me acompañes ahí en tu Biblia. Y dice el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces Jesús nos está advirtiendo en este pasaje, en este contexto de la oración, la que habla de la oración, que nos advierte de dos peligros de los cuales podemos caer si no prestamos atención, si no nos ponemos atentos a lo que Jesús quiere decir con esto, ¿no? Lo primero es que podemos orar hipócritamente. Podemos orar hipócritamente. Entonces la pregunta es, ¿qué deseamos más? ¿La atención de los hombres?
ser vistos o ser escuchados por las personas que están a nuestro alrededor cuando estamos orando? ¿O deseamos ser escuchados y ser vistos por nuestro Dios? Porque Jesús decía, estos hombres que se paran a orar en las sinagogas y en las esquinas y que hacen ruido y que oran en voz alta, están queriendo llamar la atención de las personas que pasan, que los rodean, que los escuchan y que digan, no, qué espiritual es, qué bueno es, qué bonito ora, qué bonitas palabras dice. Y entonces dice Jesús, ellos ya tienen su recompensa porque eso es lo que están buscando. Pero si verdaderamente nuestra intención y nuestro deseo al orar es llamar la atención del Padre y comunicarnos verdaderamente con Él, Él nos va a escuchar y nos va a dar lo que necesitamos. La recompensa que busquemos va a venir, ya sea la aprobación del hombre o la aprobación de Dios. Y cuando Jesús dice que debemos de meternos en nuestro aposento y orar en lo secreto, no se refiere a que nunca podemos hacer una oración pública, porque si así fuera, Jesús no hubiera orado en público. Y vemos a Jesús en diferentes momentos en los evangelios orando en público y agradeciendo al Padre y a Dios y comunicándose con Él cuando había otras personas. Entonces la intención de Jesús no es decir nunca puedes orar en público, sino que la intención de Jesús es que nuestra oración en público sea el fluir y sea un fruto, sea una consecuencia de nuestra oración en privado. Que nuestra oración en privado sea más grande, sea más profunda y que de eso pueda venir como consecuencia la oración en público que agrade a Dios y que glorifique a Dios. No busquemos orar de una manera rimbombante con palabras que sorprenden o con palabras que a lo mejor son profundas o teológicas, que las personas a lo mejor que no tienen muchos estudios no entienden, sino que busquemos orar para agradar el corazón de Dios. Busquemos orar para dar gloria a Dios y para que Dios vea que nuestro deseo, nuestra intención es hablarle a Él y que Él nos hable. Y estas palabras eran inspiradas por los judíos religiosos, por aquellos hombres que pensaban que por orar en voz alta iban a conseguir lo que querían de parte de Dios. Jesús les dice, así no funciona esto. A Dios no le interesa qué tan bueno parezcas o qué tan bueno puedas aparentar ser. A Dios le interesa qué tanto en tu corazón deseas agradarle a Él. Y el segundo peligro que nos advierte Jesús es el repetir, orar vanamente, repetir por repetir. No se trata de orar una vez y ya. Si no, Jesús no hubiera dicho o contado la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta mujer que constantemente iba y le hablaba al juez y le pedía que viera su caso y que le hiciera justicia, y este hombre la desestimaba y la desechaba y no deseaba hacer nada por ella, hasta que después de tantas veces que fue esta mujer ante este juez injusto, él dijo, ¿sabes qué? Ya me hartaste, ya me cansaste, te voy a hacer justicia, voy a escucharte y voy a ayudarte. Y entonces Jesús dice, imagínense ahora Dios que es justo, ¿qué tanto no va a escucharlos ustedes y qué tanto no va a atender a sus peticiones? Dios desea que seamos insistentes aún con lo que le pedimos, pero no se trata de que eso nos lleve a repetir sin sentido, a repetir por repetir. Los gentiles, que dice aquí en el versículo 7, eran aquellos griegos y romanos que adoraban a los ídolos. Y que la costumbre en ese tiempo era que como tenían diferentes ídolos cada uno y en sus casas, iban de ídolo en ídolo repitiendo las oraciones o repitiendo las palabras con el nombre de ese Dios para lograr que alguno de esos dioses o alguno de esos ídolos los escuchara y concediera sus peticiones. Pero eso era en vano. Y por eso Jesús dice que nuestras oraciones deben de ser espontáneas y no repetitivas. ¿Por qué? Porque estamos hablando con nuestro Dios, con el Dios vivo,
con el Dios que nos conoce. Y eso es lo increíble, porque esta idea nos dice que Jesús muestra interés por nosotros, por nuestras oraciones, y que aún Él sabe lo que necesitamos, como dice el versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero aún así que Él sabe lo que nosotros necesitamos, aún muchas veces mejor que nosotros mismos, Él desea que le pidamos. Él desea que estemos en constante comunicación con Él. No repitiendo y repitiendo lo mismo una y otra vez, pero sí insistiendo, de modo que Dios pueda, no solamente que podamos cambiar la mente de Dios, porque en realidad no se trata de eso la oración. Se trata de que nosotros seamos moldeados y modelados por el Espíritu Santo a través de nuestras oraciones. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos orando no es lo correcto. Y por eso cuando a veces insistimos, a veces nuestra oración va cambiando. Porque en ese insistir nos vamos dando cuenta de que no estamos insistiendo en lo correcto. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo y su palabra en nosotros, va cambiando la manera en la que vamos orando. Va cambiando nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta, conforme nos vamos acercando al carácter de Cristo, que muchas peticiones son peticiones egoístas, ¿no? O solamente centradas en nosotros, solamente centradas en nuestros deseos o nuestra voluntad, y no en los deseos y la voluntad de Dios. Entonces Dios va a ir moldeando y va a ir formando nuestro carácter a través de nuestra vida de oración. Y entonces, habiendo visto este contexto en el que está esta oración de Jesús, voy a leerla y después vamos a meditar en solamente un versículo y vamos a profundizar en las palabras del primer versículo, el versículo 9, pero voy a leerlo de 9 al 13. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces Jesús da este modelo de oración. Y Jesús comienza diciendo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y vamos a meditar en estas palabras, en esta frase de introducción. Y comienza diciendo Padre. Y aquellos que escucharon a Jesús diciendo estas palabras por primera vez, debieron estar muy sorprendidos que Jesús llamara a Dios Padre. ¿Por qué? Porque si bien no es la primera vez que vemos a Dios ser llamado como Padre, o que alguien se refiriera a Dios o a Jehová, pensando en el tiempo de Jesús, como Padre, sí es la primera vez que vemos en el Nuevo Testamento a alguien llamando Padre a Dios. Y esto es porque en el tiempo de Jesús los líderes religiosos habían impuesto la idea de que el nombre de Dios era tan sagrado, se debería de respetar tanto y tener en tan alta estima, que ni siquiera se podía mencionar el nombre de Dios, ni siquiera se podía mencionar el nombre ni Jehová, ¿no? Entonces ellos llamaban a Dios Adonai, que en hebreo es Señor, pero también le llamaban Hashem. Hashem, que literalmente significa el nombre, ¿no? Entonces, o era Adonai o era Hashem. Pero entonces Jesús viene y cambia el paradigma de cómo Dios se revela a nosotros. Ya no es Adonai, ya no es Hashem, ya ni siquiera es Jehová, que si bien nunca pierde ese nombre, porque es el nombre de pacto con que se revela a los patriarcas. Pero ahora ya no se trata de solamente un Dios lejano, un Dios que está en los cielos, un Dios que está en su trono, sino que ahora es el Padre. Ahora es el Padre. Ahora es un Dios cercano, es un Dios amoroso, es un Dios que, a diferencia del Antiguo Testamento, cuando lo podemos ver
en el monte con Moisés, que le dice, solamente tú puedes subir y nadie se puede acercar al monte, ni siquiera los animales pueden pastar ahí, porque cualquiera que se acerque va a caer muerto. Ahora es un Dios que permite a través de Cristo Jesús que los pecadores se acerquen a Él y sean purificados con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y entonces podríamos pensar que cuando Jesús presenta al Padre y gana familiaridad, eso causaría que pierda autoridad. Pero no, es todo lo contrario. Cuando conocemos a Dios como Padre, podemos saber que Él es amoroso, pero también trae disciplina. Él es misericordioso y también es perdonador, pero también es justo. Es cercano a nosotros, pero al mismo tiempo está en su trono de poder y gloria. Pero entonces, ¿qué representa para nosotros y para nuestras oraciones el hecho de que Dios sea Padre? En primer lugar, representa que existe una relación cercana. Como decíamos, ya no es el Dios que está lejano, ya no es el Dios que está muy alejado de su creación, de la humanidad, sino que ahora Dios se presenta como el Dios que tiene interés en su creación, que tiene interés en los que ahora son sus hijos. El Padre se presenta como un Padre amoroso, un Padre que está dispuesto y disponible para sus hijos. Y yo creo que esto viene a cambiar un paradigma en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque tal vez tienes la bendición o tuviste la bendición de tener un padre en casa. Yo estoy agradecido con Dios porque yo tengo esa bendición aún hoy día de tener un padre cerca. Y gracias a Dios es un buen padre, un padre que ha estado presente, un padre que me ha enseñado, que me ha disciplinado y que me ha ayudado a ver la vida de la manera correcta y sobre todo de la manera de Dios a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero muchos no han tenido esa oportunidad. Muchos tuvieron tal vez un padre en casa, pero era un padre ausente, un padre que trabajaba todo el tiempo, o un padre que tenía algún vicio, o un padre que desgraciadamente tampoco tuvo un padre en casa y no supo cómo ser un padre, no supo lo que era ser un padre y por ende no supo cómo ser un padre. Y muchos también ni siquiera han tenido un padre en casa. Y entonces todo esto nos lleva a la dificultad de no saber cómo relacionarnos con Dios como un padre. Y a veces no logramos o no logran muchas personas relacionarse a Dios como el Padre amoroso que Él es y cómo Él se revela a nuestras vidas. Pero yo creo que esto viene a cambiar el paradigma que hay en nuestra mente, que Dios es un Padre cercano y Dios es el Padre perfecto que tal vez tú nunca has tenido, que tal vez tú nunca vas a tener, que tú tal vez desde hace muchos años te resignaste a no tener ese Padre, pero Dios viene y se presenta delante de ti y te dice, yo soy tu Padre que te amo, yo soy el Padre que te creó, yo soy el Padre que te ha cuidado desde el momento en que estabas en el vientre de tu madre. Yo soy el Padre que te ama, que te amó y que te amará. Yo soy el Padre que tengo planes de bien para ti. Yo soy el Padre que estoy presente en tu pasado, en tu presente, en tu futuro, que estoy todo el tiempo contigo, en ti, para ti, por ti, a favor de ti. Y eso lo comprendemos a través de una vida de oración. Porque eso no es algo que se puede hacer a través de un entendimiento humano. Tal vez tú has querido decir, sí, Dios es mi Padre, pero no sabes qué es eso. Y por ende no puedes ver a Dios como Padre. Pero entonces la invitación es, ora a Dios. Y dile, Dios, yo no sé lo que es tener un Padre, pero sé que tú te revelas ante mí como Padre. Enséñame a amarte y a relacionarme contigo como un Padre. Y eso es la segunda diferencia que vemos, o la segunda cosa que representa el hecho de que Dios se revela como Padre. Y es que hay una diferencia abismal entre nuestros padres terrenales y nuestro Padre celestial. Como decía, muchos no han tenido, muchos sí hemos tenido, pero eso al final de cuentas
el tener no representa que tengas un Padre perfecto, un Padre terrenal perfecto. Es un Padre imperfecto, humano, que se equivoca, pecador. Pero cuando conoces al Padre Celestial y ves su perfección, ves su misericordia, ves su gracia, ves su justicia, sabes que te puedes refugiar en Él. Sabes que no importa lo difícil que sea el mundo, tienes un hogar en donde estar seguro. Y esos son los brazos del Padre. Lo tercero es que Dios te conoce mejor que nadie. Dios como Padre te conoce mejor que nadie. Incluso mejor que tú mismo. Y eso es increíble, que aún así Dios, conociéndonos mejor que nadie, nos ama más que nadie. Eso es increíble. Aún que Dios sepa nuestro pasado más sucio, más oscuro, más pecaminoso, nuestro presente tal vez también pecaminoso, y nuestro futuro, Dios sabe todo eso, y aún así decide amarnos. Y aún así decidió enviar a Cristo por nosotros, por ese amor perfecto que fluye de Él mismo y de su propia voluntad y de su propio deseo de amarnos. Y lo cuarto es que Dios, como Padre perfecto, como Padre celestial, tiene todo en su control. Muchas veces, cuando éramos niños y teníamos un padre cercano, un padre en casa, y había problemas, teníamos problemas en la escuela o con algún amigo, acudíamos, corríamos a nuestro papá a contarle lo que sucedía. Y sabíamos que podíamos correr o acudir a él porque él iba a solucionarlo, o él nos iba a dar las palabras que necesitáramos para estar tranquilos. Cuando la vida se pone difícil, cuando las cuestiones del existir, del estar aquí en la tierra, nos sobrepasan, cuando el dolor es más grande, cuando la enfermedad viene, cuando la tristeza se apodera del entorno de la vida, podemos correr al Padre Celestial, sabiendo que Él tiene todo en sus manos. Él tiene todo en control. Nunca se ha escapado nada del control del Padre. Y después Jesús dice nuestro, es decir, Padre nuestro. Podemos ver a Jesús en diferentes lugares del Nuevo Testamento referirse a Dios como mi Padre, ¿no? O Padre solamente. Pero en este momento Jesús usa esta palabra nuestro. Y sabiendo y entendiendo que ninguna palabra sale de la boca de Jesús sin propósito, debemos de saber que esto tiene un propósito, y es un propósito muy especial, y es un propósito que cambia nuestra vida. Porque Jesús nos incluye en su hermandad, es decir, nos introduce bajo la paternidad de Dios y nos da esa nueva relación con Dios y con la humanidad basada en la redención y en el nuevo propósito que Él tiene para nosotros, ya no solamente como creación, sino ahora también como hijos. Cuando Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, cambia la manera que tenían los judíos de ver a Dios, de relacionarse con Dios. Ya no es una relación aislada que se fundamenta en la religiosidad de las obras, sino que ahora es una relación que se fundamenta en la gracia de Jesús, en la gracia que Dios da a través de Jesús y del Espíritu Santo a aquellos que ponen su fe en Él. Y entonces, ¿por qué decir Padre nuestro cambia la relación con Dios y con las demás personas en nuestras oraciones y en nuestra vida diaria? En primer lugar, porque ya no estamos solos en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestra búsqueda de Dios. Ahora, cuando estamos en la familia de Dios, como decimos muchas veces, podemos saber que tenemos a Jesús como coheredero junto con nosotros, ¿sí?
como dice el libro de Hebreos, queriendo llevar muchos hermanos a la gloria, muchos hijos a la gloria. Entonces Jesús se presenta a nosotros como aquel que también es el Hijo perfecto, o que Él es el Hijo perfecto que nos hace hijos de Dios. Y hay una diferencia muy grande entre el hecho de que Jesús es hijo y nosotros seamos hijos, porque nosotros somos hijos por adopción. Y Pablo hace toda una doctrina, por así decirlo, de la idea de la adopción. Y es una idea increíble, es algo que viene incluso desde la idea de los romanos, de cómo era el proceso y la situación de adopción en las familias romanas. Y era algo que Pablo tenía en mente muy probablemente cuando escribió en Romanos sobre la adopción que Dios hace en nuestras vidas. Y es que cuando los romanos adoptaban a un hijo, ese hijo era puesto en el mismo nivel de todo, de amor, de atención, de cuidado, de cariño, de herencia que los hijos naturales de la familia. Pero había una diferencia que marcaba muy importantemente a los hijos adoptados. Y era que si algo sucedía con los hijos, si hacían una mala obra, si hacían algo casi imperdonable, los hijos naturales podían ser desheredados, pero los hijos adoptivos nunca, según la ley romana, podían ser desheredados por los padres que habían escogido y habían deseado adoptarlos. Y eso es lo que pasa con nosotros. Como si somos adoptados por Dios, podemos saber que Dios nunca nos va a quitar la herencia que nos ha dado a través de Cristo Jesús. Qué increíble es eso. Y entonces ya no estamos solos, sino que ahora somos parte de un grupo, de una familia. Ya no estamos aislados. Y si bien nuestra relación es personal y única entre Dios y nosotros, también Dios nos da un grupo, una familia, la iglesia, para ser parte de nuestra vida y nosotros ser parte de la vida de otros, para ayudarnos, para sostenernos, para soportarnos unos a otros. Ya no estamos solos. Y entonces, al ser parte de la familia de Dios, en segundo lugar, tenemos el deber de orar por otros. Muchas veces oramos egoístamente, muchas veces no prestamos atención a lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de nuestra intercesión, es decir, el orar por otros. Y entonces tenemos que reflexionar qué tanto he estado intercediendo por otros últimamente. Y es que es natural, es normal que como seres humanos nos enfoquemos en nuestras necesidades, en lo que nos falta, en lo que necesitamos, en lo que queremos ver que sucede en nuestras vidas. Pero al enfocarnos solamente en eso, nos olvidamos que Dios nos ha puesto en una familia increíblemente grande de todo el mundo, que necesita también de nuestras oraciones, necesita que pensemos y oremos a favor de ellos delante del Padre. Y también eso nos lleva al tercer punto, que podemos saber que teniendo muchos hermanos podemos descansar en sus oraciones y en el apoyo que proviene del amor genuino que Dios nos da como hijos suyos. Podemos descansar en que hay otras personas orando por nosotros, que otras personas se acercan al Padre con nuestros nombres en sus oraciones. Qué increíble es saber que hay alguien que está lejos de aquí, que incluso muchas veces ni siquiera conozco, pero que está orando hoy por mí, que está orando por mi vida, por mi familia, por mi ministerio, por mi trabajo, por lo que sea que estoy desarrollando, por mi espíritu, por mi crecimiento. Qué increíble es saber y qué descanso me trae saber que alguien está parándose en la brecha, como decimos, a favor mío. Que alguien está yendo a la presencia del Padre con mi nombre en su mente, en su corazón, en su boca. Que hay hermanos que me aman tanto como para orar por mí y por ti, y por todos nosotros. Y entonces eso nos lleva a decir, Señor, yo quiero ser también como esas personas que oran por otros. A lo mejor ni siquiera los conocen. Es el deseo de Jesús que nos
convirtamos en personas que interceden, que aman tanto a Dios y a sus hermanos como para orar por ellos. Y en cuarto lugar, el hecho de que es nuestro Padre nos lleva a representar a Dios en el mundo. El Hijo es como un embajador. El Hijo lleva el apellido del Padre. Y muchas veces, cuando como hijos no hacíamos las cosas correctamente, el regaño venía porque estábamos manchando el nombre de la familia. Cuando no vivimos como Cristo desea que vivamos, estamos manchando el nombre del Padre. Desgraciadamente, muchas personas, incorrectamente tal vez, pero así es como se dan las cosas, muchas personas no quieren acercarse a la iglesia o no quieren acercarse a Dios porque han visto a otros cristianos actuar de manera incorrecta. Y no justifico ni a unos ni a otros, creo que ambos están mal. Pero como cristianos sabemos que debemos de imitar a Jesús. Debemos de imitar al Maestro y no ser piedra de tropiezo. Y en tercer lugar, Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es toda la frase que vamos a estar meditando este momento. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya hemos visto lo que representa que Dios sea Padre para nosotros. Ya vimos lo que representa que Jesús dijo Padre nuestro y no Padre mío, sino que nos incluye en su hermandad, nos incluye en su familia, y ahora ya no estamos solos, sino que podemos avanzar confiados en que hay una familia gigantesca de la fe que nos sostiene y que también nosotros sostenemos a otros. Pero dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando hablamos del Padre nuestro, tenemos dos maneras de pensar. O sea, cuando hablamos del Padre, literalmente. Y ambas son correctas y válidas. La primera es que podemos ver a Dios como la persona más cercana y más íntima que podamos tener en nuestra vida. Incluso más íntima que una esposa, un esposo, un padre, una madre, un hijo, un amigo. Cualquier persona que tú consideres la persona más cercana y más íntima. Dios es o puede ser más cercano y más íntimo que cualquier otra persona. Pero también podemos verle como el ser más grande, más majestuoso, más impresionante de todo el universo, al que le debemos el mayor respeto, la mayor reverencia, el mayor temor. Y ambas son válidas. De eso se trata la idea del Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, al entender que Dios está con nosotros y en nosotros, pero al mismo tiempo Dios está en los cielos sentado en el trono de autoridad y de poder, reinando y gobernando sobre el universo, debemos de entender o podemos saber que nuestra relación con Él no es algo que debe de ser tomado a la ligera y que sus palabras, su voz debe de ser escuchada y obedecida. He titulado a este mensaje, y no lo quise decir antes porque este era el punto que nos iba a llevar a esto. He titulado este mensaje, El cielo en mi corazón. Porque cuando Jesús dice Padre nuestro, está hablando de cercanía, está hablando de confianza, está hablando de algo muy cercano, de algo muy íntimo. O sea, mi corazón, muy cerca de mí, muy dentro de mí. Pero cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, está diciendo, está en su trono, está en gloria, está en perfección, en majestad. Está ahí, en el trono, gobernando sobre todo. Y aunque a veces parezca que Dios se le ha escapado el control, debemos de saber que no es así. Dios está gobernando y reinando con soberanía y poder sobre todo el universo, sobre la tierra y sobre nuestras vidas. Pero entonces el hecho de que el Padre está en el trono nos anima. ¿Por qué? Porque en primer lugar sé que Él tiene todo el poder, como ya habíamos dicho, y eso inyecta fe a mi vida y a mis oraciones. Sé que cuando me acerco a Dios, cuando oro a Dios, Dios está escuchándome
aquí conmigo, en mí, pero al mismo tiempo Dios está escuchándome en su trono, gobernando y reinando y moviendo todo para que pueda funcionar mi vida como Él desea, de acuerdo a sus planes y propósitos de bien, de perfección, de amor. Así es que sé que Él tiene todo el poder y eso inyecta fe a mis oraciones. Y en segundo lugar, puedo confiar que Dios sabe lo que necesito y lo que no. Y por eso dirige mis oraciones. Y aunque a veces ore de manera incorrecta, tengo al Espíritu Santo, el cual intercede por mí, como dice Pablo, con gemidos indecibles. Porque muchas veces no sé qué decir, no sé cómo orar. Y ahí es cuando entra el ministerio del Espíritu Santo, del Consolador, del Consejero, el cual le dice a Dios, ¿sabes qué? Él necesita tal o cual cosa, y aunque no lo sabe y no lo entiende o no lo quiere entender porque es necio, es terco, es cabeza dura, Él necesita tal o cual cosa. Pero también el ministerio del Espíritu Santo no solamente es decirle al Padre lo que yo necesito, es decirme a mí lo que yo necesito. Es cambiar mi mente y mi corazón y hacerme entender que lo que pienso que necesito muchas veces no es lo que necesito. Sino que lo que necesito en primer lugar es hacerme la imagen de Cristo, es formar mi mente y mi corazón, mis deseos, lo más profundo de mi ser a la imagen de Cristo mismo, para que de esa manera pueda fluir deseos correctos de mi corazón. Entonces ese es el ministerio del Espíritu Santo a través de la oración y de intercesión. Y en tercer lugar, sé que no importa dónde esté, mi oración llega al Padre, porque está en los cielos, porque está gobernando, porque está reinando, porque está en el lugar de todo poder y todo dominio, pero al mismo tiempo está en mi corazón. El cielo en mi corazón. Sé que no importa el lugar físico, el lugar espiritual, el lugar emocional en el que esté, si me siento en la cima de una montaña literal o emocionalmente, o si me siento en lo más profundo de un hoyo, ahí está Dios. Y mi oración llega a su trono. Mi oración camina, por así decirlo, por la vía que hizo Jesús a través de su sacrificio y llega hasta el corazón del Padre. Mis oraciones, cuando estoy viviendo y actuando conforme a la voluntad de Dios, llegan a la mente, al corazón, al trono de Dios, sin estorbo, gracias a Cristo Jesús. Así es que acerquémonos confiadamente, como decía el escritor de Hebreos, sabiendo que quien está en su trono, quien está en el trono del cielo, es tu Padre, es el que te escogió, es el que te eligió, es el que te salvó, el que te ha tomado como hijo para siempre, un hijo que adoptó y que por ley no puede desheredar. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Puedes confiar en eso y de esa manera orar confiadamente para que Dios transforme tu corazón, para que Dios transforme tu mente, transforme tus anhelos, tus deseos, tus intenciones, tu vida entera. Puedes orar para que Dios te haga un intercesor. Puedes orar para que puedas relacionarte con Dios como Padre. Puedes orar para que ya no se trate de una relación monótona, de repetición, sino que se trate de una relación espontánea, llena de amor, llena de entrega, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es viva y es eficaz, Señor. Gracias porque sé que has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y lo vas a seguir haciendo para tu gloria a través de este modelo de oración que nos dejó Jesús para poder acercarnos al Padre, a nuestro Padre, que está en los cielos, que está hoy aquí también, Señor, que está en todo lugar, el cual nos escucha, se preocupa por nosotros, se ocupa en nosotros,
tiene buenos planes y va a usar todo para nuestro bien y para su gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que esto sea de mucha edificación, de mucha bendición, y que pues podamos seguir avanzando en nuestro caminar de fe. Como saben, como ya había dicho, vamos a tener los devocionales durante estas semanas sobre este tema de la oración y del Padre Nuestro, de cómo Jesús quiere enseñarnos a orar y cómo va a modelar nuestra oración a través de estas palabras. Entonces esperamos que sea mucha bendición y para gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.